estimados, me corresponde ahora dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema de Chile y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Ángela Vivanco. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a la Corte Interamericana como a la Universidad de Chile esta invitación, saludar a mis compañeros de panel y, por supuesto, a los jueces, autoridades y al público presente. Me siento muy honrada de estar aquí. Y la razón por la cual me siento muy honrada, además de que es la oportunidad de ver una discusión interesante de alto nivel sobre un tema que a todos nos ocupa, que es el sistema interamericano, tiene que ver con que Chile es parte de ese sistema interamericano desde 1990, cuando se ratificó la Convención de Derechos o Pacto de San José de Costa Rica, y ello tiene un reflejo directo en el más importante tribunal dentro del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también es parte del sistema interamericano. Esto no es una opción, ni es una decisión, sino que es una realidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, la Corte Suprema, si bien nuestro país sigue teniendo una problemática respecto de temas como la prelación de fuentes, el control de convencionalidad y la inserción, ¿no?, más adecuada de los tratados internacionales en el sistema constitucional, la Corte Suprema ha hecho los esfuerzos para que, pese a esos elementos que podríamos llamar ripios en el cumplimiento de la Administración de Justicia, ello no sea óbice para la aplicación de los compromisos internacionales de Chile, particularmente del Pacto de San José. Yo también voy a hacer un excurso sobre el panel anterior, porque se mencionó como un tema, ¿no es cierto?, de fondo, que en el buscador del Poder Judicial había 24 entradas sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, yo me di a la tarea de mandarle un mensajito a un chico que trabaja conmigo y le dije: mira, como tú tienes el maestro de los fallos en que yo he participado, busca inmediatamente cuántos mencionan directamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de los que yo he participado desde que yo pasé a formar parte de la Corte Suprema el año 2018, hay 62, solo en los que yo he estado, ¿no?, sin mencionar la tremenda jurisprudencia que a este respecto tienen también las demás salas, ¿no? Y eso sin mencionar, porque no había tiempo para hacer esa búsqueda, las muchísimas veces que se ha mencionado el Pacto de San José, ¿cierto?, y numerosos artículos atingentes a la libertad de expresión, atingentes a la protección de las personas con vulnerabilidad, etcétera, que es el tema que yo traigo hoy día. Así que nosotros, sí, como Corte Suprema, hemos hecho presente la necesidad de que en el proceso constitucional que hoy vive Chile podamos tener mayor certeza y seguridad sobre la importancia e inserción de los tratados internacionales de derechos humanos dentro del ordenamiento, y que no tengamos una especie de bilocación, ¿no?, que no es buena, no porque no seamos capaces de traer a la convención y a los pactos, ¿no es cierto?, hacia la jurisprudencia, sino por un tema de certeza general y de seguridad general. Y además hemos propuesto un control de convencionalidad difuso, porque creemos que los jueces estamos capacitados para determinar cuándo una norma se aviene o no se aviene a los compromisos que internacionalmente ha tomado Chile. Ahora, dicho lo anterior, a lo que me voy a referir en los minutos que tengo tiene que ver con las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad. Como todos lo sabemos, parte de esas condiciones tienen que ver con situaciones físicas o intelectuales, pero también muchas veces, y desgraciadamente la mayoría de las veces, tienen que ver con condiciones que no tienen que ver efectivamente con las competencias o las capacidades de las personas, sino con situaciones que les son totalmente ajenas y que de alguna manera significan ciertas situaciones de discriminación o de trato peyorativo.
particularmente en nuestros países, los temas que tienen que ver con las etnias originarias, los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, son siempre temas que generan una vulnerabilidad hasta cierto punto artificial, porque la persona en apariencia está en las mismas condiciones que el resto para el ejercicio de los derechos, pero muchas veces el sistema le pone ciertas barreras. Por lo demás, en esto no hay nada nuevo, porque ya Norberto Bobbio años atrás dijo que una de las promesas incumplidas de la democracia era la igualdad, cuando hay personas que no llegan a la línea de flotación de los derechos. Y justamente allí es donde se requieren medidas que puedan solucionar esa discrepancia entre los derechos declarados y la realidad de cada una de las personas, como lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Jiménez López, ¿no?, con Brasil. Ahora, el trabajo de la Corte se ha orientado desde un año antes de Jiménez López, desde el año 2015, en la creación de una subcomisión que se ocupa del acceso a la justicia de los grupos vulnerables. El primer objetivo era el cumplimiento de las reglas de Brasilia y de todo lo acordado en la Cumbre Iberoamericana, y posteriormente el cumplimiento de importantes directrices que, por supuesto, vienen fundamentalmente del derecho internacional de los derechos humanos. Y de ese punto de vista, la Corte ha considerado que los tres grandes ejes en que el tema se mueve es, primero, el eje en que se procure que el Estado debe poner a disposición de estas personas y aquellos grupos que viven situaciones de vulnerabilidad recursos judiciales accesibles y adecuados, y la Judicatura debe crear las condiciones necesarias para que puedan recurrir al tribunal. Aquí se hace una bonita mixtura con el trabajo de otra comisión que también está en la Corte Suprema, que es la Comisión de Lenguaje Claro, a partir de la cual nosotros, por ejemplo, como una medida de mayor, o sea, una etapa, ¿no es cierto?, un eslabón de una mayor inclusión, por ejemplo, hemos creado recientemente un conjunto de cartillas con lenguaje jurídico básico en las principales lenguas originarias que se hablan en nuestro país, justamente para acercar la justicia a aquellas personas que, si bien se presumen, ¿cierto?, que hablan la lengua española, sin embargo, ellos más bien hablan lenguas originales. También se debe considerar la multiplicidad y diversidad de factores de vulnerabilidad que puede presentar una persona, grupo o comunidad, e incorporar el concepto de interseccionalidad, entendiendo que la situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de discriminación en la misma persona, ¿no? Ejemplo de lo que estoy diciendo, por supuesto, es la situación de vulnerabilidad de la mujer cuando se asocia con otras condiciones que de alguna manera implican su trato peyorativo. Y por último, se debe considerar un enfoque diferenciado y entender las particularidades de cada persona a fin de erradicar los prejuicios y estereotipos existentes y así evitar un trato discriminatorio. Esto es interesante porque si nosotros, por ejemplo, analizamos los aportes que en esto, por ejemplo, ha hecho el derecho norteamericano, las famosas categorías sospechosas se recogen en normativa chilena y, por supuesto, se aplican también en las cortes chilenas a través del recurso de protección y a través de la famosa ley Zamudio, que también genera una acción en relación con la no discriminación. Justamente en búsqueda de lo que estamos mencionando, la Corte Suprema, a través de el trabajo que yo les mencionaba asociado con los grupos vulnerables, ha desarrollado también protocolos de acceso a la justicia de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas y pueblos y comunidades indígenas y mujeres víctimas de violencia de género. A lo anterior se ha agregado recientemente también un protocolo sobre las personas mayores, haciendo eco de la convención respectiva en que se establece específicamente la discriminación por edad, tema absolutamente relevante, y su vinculación con otras fuentes de discriminación. Los protocolos que mencionamos constituyen lineamientos, directrices para la resolución de los jueces. De ese punto de vista, los jueces tienen independencia en su resolución, pero en lo que no prima la independencia, sino que fija la sucesión, es justamente lo que yo les mencionaba en cuanto a la vinculación ya no con la ley, ya no con la Constitución, sino también con los tratados internacionales.
Y de ese punto de vista se busca en esa perspectiva velar por el principio de igualdad, buscar que la información llegue con un lenguaje claro y sencillo, utilizar un lenguaje no ofensivo y no discriminatorio, brindar un trato respetuoso durante todo el proceso y contar con una infraestructura adecuada garantizando la accesibilidad universal. De ese punto de vista, estos protocolos se asocian con la jurisprudencia, como yo les contaba al principio, ya sostenida de la Corte Suprema en el sentido de incorporar estándares de derechos humanos. Por el tiempo no podemos hacer mención de cada uno de los fallos, pero me gustaría destacar que hay fallos muy importantes en el principio de no discriminación. También del punto de vista de la identidad de género, que ha sido un tema sostenido en la jurisprudencia de la Corte en diversas facetas que tienen que ver con discriminación de género o con temas identitarios asociados con el tema del género, el derecho a la educación de personas con discapacidad y por último quisiera hacer especial mención del caso Norín Catrimán. ¿En qué sentido me gustaría hacer una especial mención de este caso? En dos. Primero, este es un caso evidente en que se da una infracción del Pacto de San José dentro de un proceso que es seguido contra personas pertenecientes a una etnia originaria. Se da este fallo llega a Chile y se presenta entonces la gran duda de cómo se cumple el fallo, porque no había y sigue no habiendo, por eso es otro tema para el proceso constitucional, un modo específico de cumplimiento de los fallos de los tribunales internacionales. Y entonces se resuelve, tras su estudio por parte de la Corte Suprema, el cumplimiento del fallo y se establece algo que resulta muy importante. Se dice, puesto que la sentencia que afectaba a estas personas es una sentencia que ha vulnerado sus derechos de acuerdo a la Convención y a lo que ha fallado la Corte Interamericana, entonces resolvemos que ese fallo queda totalmente sin efecto. Y no se invalida el fallo para evitar que se afecte la cosa juzgada y que en consecuencia pudieran rejuzgarse a esas personas afectadas. Este fallo, que es del año 2019, creo que fue un fallo absolutamente señero del punto de vista de no solamente el respeto por la Corte Interamericana y su jurisprudencia, sino la consideración especial de pertenencia que, como dije, tenemos como país y como Corte Suprema respecto del sistema interamericano. Para finalizar, me gustaría destacar que los tribunales de justicia no solamente nos consideramos encargados de proteger frente a situaciones que pueden significar algún tipo de conflicto o controversia los derechos de las personas, sino particularmente promover, establecer medidas no solamente de reparación, sino medidas positivas en favor de esos derechos y establecer una perspectiva de derechos humanos que implique que todas las personas, aún en condiciones de vulnerabilidad, puedan ver respetados estos derechos y contar con oportunidades para una participación efectiva. De ese punto de vista, el derecho de acceso a la justicia corresponde a un derecho fundamental y también a una de las más importantes garantías constitucionales, por cuando está destinada a asegurar el goce de todos los derechos reconocidos por el ordenamiento, permitiendo el mantenimiento de la paz social. Esta última característica hace imperioso avanzar hacia una concepción de efectivo acceso a la justicia y resulta también imperativa la remoción de toda clase de barreras o obstáculos que limiten, impidan o coarten el ejercicio de este derecho para así lograr el objetivo de una justicia abierta por igual a todos, sin barreras discriminatorias de ningún tipo, ya sean económicas, culturales, ideológicas, religiosas, étnicas, de ubicación geográfica o incluso lingüísticas. De ese punto de vista se ha sellado, diría yo, el compromiso del Poder Judicial chileno y esperamos seguirlo desarrollando en toda la amplitud que la inteligencia de cada uno de sus miembros permita y, por supuesto, con las herramientas constitucionales y legales que se nos otorguen por el Estado, que está justamente obligado a hacerlo. Muchas gracias.